Hola, vamos a hablar ahora un poco de los autojuicios y cómo manejarlos un poquitito mejor. Arrancando con reconocer que sí, que nos hablamos con cierta negatividad que muchas veces no tendríamos con un amigo o con otra persona, y un error pequeño que cometemos nos hacemos un juicio como enorme. Eh, es darnos cuenta que tenemos esa voz interna, ese diálogo que nos critica, que compara, que exige y de nuevo muchas veces duele. Eh, pero de nuevo, la realidad es que nos pasa todo, no es un defecto personal, pero está bueno tener conciencia sobre esa voz y de a poquito empezar a tener una mejor relación. Eh, Esta voz surge de lo que diríamos que es nuestro sapiens por un sesgo evolutivo, primero desde lo físico, a detectar lo negativo. Estábamos muy atentos a cualquier riesgo, cualquier tigre que aparecía, porque eso aumentaba la probabilidad de supervivencia. El tema es cuando lo llevamos a nuestra formación interna, el ego, que busca esa validación constante, también está ahora atento a cualquier peligro, a cualquier validación negativa, entonces está buscando corregirse, protegerse, como no quedar expuesto a esos juicios negativos. Eh, También ese ego más allá de algunas dinámicas evolutivas, se forma en la crianza, nuestra niñez, la adolescencia y durante todo ese periodo vamos recibiendo mensajes, y vamos teniendo todo tipo de comparaciones en la escuela, en distintos ámbitos sociales y muy probablemente también queden heridas, no solamente algún juicio puntual, sino que hayan quedado heridas abiertas, y eso también juega un poco en nuestro día a día. Y ni hablar hoy que todo esto está exacerbado porque si pensamos que la validación en muchos sentidos es una validación, o un juicio relativo a otros, si hoy contemplamos que tenemos las redes sociales, las pantallas a través del celular 24/7, como que estamos expuestos a una comparación permanente. Entonces, en lo cotidiano ese autojuicio aparece, y con frecuencia. Como decía, la manera en que lo vivenciamos es a través de esa voz, de ese diálogo interno, pero también como esa sensación en el cuerpo cuando nos estamos criticando o mirando de manera negativa. Parece como una tensión en el pecho, una contracción, o una suerte de incomodidad, a veces en menor o mayor medida. Eh, y darnos cuenta, primero poder escuchar esa voz o darnos cuenta de cuando tenemos esa incomodidad, es un gran paso porque es lo que nos permite ahora sí ver cómo puedo apoyarme, cómo puedo activar a mi coherence. Pero ese primer paso de notar es muy importante. Podemos imaginar una escena, un ejemplo, la idea es que cada uno después lo lleve a su día a día o piense los ejemplos que le resuenan, pero creo que a varios le puede haber pasado de haber estado en una reunión de trabajo, en una escena con gente que tal vez no conocía tanto y decís algo y después, un tiempo después o durante varias horas, estás pensando, uy, qué pavada lo que dije, habrán pensado que soy un idiota o lo que sea, o qué papelón, y te quedas enroscado en todo ese juicio, ese autojuicio, por algo tal vez bastante simple, y de nuevo, esa es la reacción más automática de Sapiens. Cuando notamos que estamos con ese ruido, esa voz negativa o esa tensión, ahí es donde podemos buscar hacer este ejercicio de primero hacer como una pausa y conectar con nuestro coherence a través del corazón, tal vez con una simple inhalación y exhalación pensada a la altura del corazón, y ver si con eso baja un poco la intensidad de esa voz crítica, empieza tal vez a aparecer un espacio, algo que se suaviza, y no es la idea eliminar esa crítica o ese juicio, sino es iluminarlo y ver si aparecen otras opciones, otras maneras de interpretar lo que sucedió o eso que me estoy diciendo.
Lo que tiene Sapiens y el autojuicio, que muchas veces parece como que es la única manera de interpretar o de hablarnos, y cuando conectamos con nuestro coherence pueden aparecer otras opciones. En este ejemplo que les decía del comentario que sentí desafortunado en esa reunión o en esa cena, cuando conecto con mi coherence puedo empezar a ver otras posibilidades. Ejemplo es, me puedo decir, bueno, tal vez mi comentario no fue el más brillante, pero tampoco estuvo tan mal y probablemente nadie lo registró tanto. O me puedo decir, más allá de ese comentario, la verdad que la reunión estuvo bien, conecté, aporté, la verdad que me sentí cómodo. Y bueno, son opciones válidas que pueden convivir con esa primera opción donde yo me sentía como mucho más afligido. Así que ese diría que es el primer paso. Al activar Coherence, como empezar a ver que puede haber otras opciones, otras interpretaciones. Ahora, si seguimos un poquitito más y de vuelta nos podemos apoyar en esa respiración del corazón, y también podemos ver si aparece algo un poco más profundo, una sensación de calma. A veces lo llamo como esa esencia sin nombre, cuando se caen todos nuestros roles, toda nuestra personalidad y queda algo. Y ese algo, que desde Coherence lo llamamos el alma, es esa esencia que no necesita validación. La verdad que no la está buscando, no le hace falta. Entonces, desde ese lugar puede surgir otra opción, que es casi que soltar ese autojuicio por completo. Como que no buscar reinterpretarlo o buscar variantes, simplemente soltarlo porque es una energía que no quiero estar invirtiendo en esa evaluación propia. Pero es simplemente otra parte de esta secuencia de ver si podemos conectar con esa esencia, ver si aparece la posibilidad de simplemente soltar ese juicio como una opción más. No es que tenemos que todo ahora soltar el autojuicio y pasar a la nada y a un estado así como zen, pero es simplemente saber que es una opción, y al final del día de eso se trata, es de ver más opciones que esa primera reacción automática de Sapiens. Y de esas opciones, cada uno puede elegir cuál tomar. En este caso podría ser, no es ni siquiera soltar el juicio, es tomar el juicio C, ese que decía que, bueno, la verdad que más allá del comentario la pasé bien, me sentí cómodo. Y bueno, quedarnos con esa sensación, tal vez sí dejando de esa primera reacción que era como estar muy afligido por un comentario de toda una escena o de toda una reunión. Así que ese sería un poco el recorrido que podemos hacer, y la invitación es que lo hagan con sus ejemplos, con lo que les vaya pasando día a día. Y bueno, como repaso de esta secuencia, como veíamos, primero es notar esa tensión, esa voz negativa, ese primer impulso. Después es, habiendo notado, es activar a Coherence a través de esa pequeña pausa, esa respiración del corazón, y desde ese lugar ver qué aparece. Y seguramente aparezcan más de una opción para ver cómo reinterpreto o qué otras miradas puedo tener sobre esa situación. Y después sintonizar con el alma, conectar con esa esencia, ver si aparece esta oportunidad de simplemente soltar ese juicio. Y por último, si de esas opciones que se me plantean, elegir cuál me resuena más en ese momento. El objetivo no es que, de vuelta, que vamos a dejar de tener todos estos juicios internos o esta voz negativa. De alguna manera siempre va a estar, pero es no quedar atrapados o sujetos solo a esa voz. Y desde Coherence ver qué opciones aparecen, cómo podemos tener esa sensibilidad del alma, cómo se suaviza un poco todo nuestro diálogo. Y de vuelta, no es pretender resolver toda nuestra mirada, reconociendo que también vamos a tener esas heridas, esas inercias, pero de a poquito, con práctica, algo se va aflojando y se vuelve más natural abrir este espacio y a veces soltar estos juicios. Así que bueno, los invito ahora a probar en su día a día, a ver cómo pueden recorrer un poco estos pasos, qué paso les resuena más. Algunos quizás no les hace falta o algunos quizás les cuesta, pero más que nada es un ejercicio, es un
ir viendo qué resuena y bueno, ir viendo cómo pueden tener un mejor vínculo con ustedes mismos.